donde lo dejamos el capítulo anterior, vemos cómo pasaba el tiempo de recuperación de la prota. En otro lugar, Jalien comenta que ella está bien. La revisó hace una hora y no tenía ningún problema. Esvanadin le pregunta que entonces por qué no despierta. Jalien suspirando le dice que debe ser una carga para ella tenerlo a su lado todos los días. Preguntándole Esvanadin si no es un charlatán. Jalien le dice que diga eso cuando supere sus capacidades. Respondiéndole Esvanadin de qué está hablando. Y retirándose le dice que se irá a ver a la prota. Jalien le dice si no había mencionado que estaba a punto de alcanzar el nivel para salir a peregrinar. Preguntándole si irá. Esvanadin le responde que si es una peregrinación, le pregunta si tiene que curar a todos los heridos en el campo de batalla. Su padre le responde que sí, contándole que ya que lo haya hecho estará calificado para ser duque. Normalmente toma unos 10 años, pero está seguro de que lo terminará mucho más rápido. Diciéndole que se apresure y tome el título de duque. También lo enviará a cualquier academia a la que ella desea asistir. Esvanadin, dándole una mirada, y algo pensativo, le dice que se lo ha estado preguntando por un tiempo, preguntándole por qué lo llevó a la casa West, y por qué le ordenó tomar clases de esgrima si lo que él maneja es la magia. Su padre le responde que se preguntaba si lo mataría con menos dolor si lo dejaba tomar un respiro. Al anterior duque de Blanche lo encerró y lo entrenó personalmente hasta la peregrinación. Al final se enojó y terminó desarmándolo, y a los estudiantes de esgrima se les enseña a cortar libremente un cuello. Esvanadin le dice que es todo un asesino, respondiéndole su padre que eso es todo, así que se apresure a tomar el título de duque, y nos cuentan que en esa época el duque era la persona a la que más odiaba, pero después de que comenzaron a hablar la hostilidad que tenía hacia él se desvaneció. No puede creer que fuera ese tipo de persona. Si lo dice tan a la ligera ya no le daba tantas ganas de matarlo. No solo así él, su odio hacia todo disminuyó. Estaba claro que todo era gracias a la única amiga que intentó compartir su dolor. Esvanadin nos comenta que está bien, pero no se ha podido levantar en mucho tiempo. Como pensaba, el duque le mintió, pero de pronto, vemos que la prota había despertado. Esvanadin sorprendido, nos comenta que quería que despertara rápido, pero eso fue repentino. Pero la prota le pregunta quién es. Esvanadin nos comenta que son las secuelas de haber borrado algunos recuerdos. No borró su existencia, así que lo recordará pronto. La prota preguntándole dónde está, y por qué ella. Esvanadin lanzándole un hechizo le desea las buenas noches. Y comenta que es una alegría. Ya puede volver a casa, pidiéndole que tenga dulces sueños. Nos cuentan que cuando la prota se despertó sonreía amargamente porque ella desconfiaba de él, pero no quería comenzar de nuevo con un saludo amable de inmediato, porque no quería volver a ver a la prota sufrir por su incompetencia. En su lugar, hizo todo lo que pudo para ser digno de volver a verla. No importa cuánto dolor tuviera, lo soportó una y otra vez, esperando el día que pudiera reencontrarse con confianza. Volviendo al presente, Esvanadin nos comenta que nunca pensó que sería tan difícil fingir que no la conocía. Ya sabía que era una chica, pero se volvió muy bonita al crecer. Es tan encantadora, preguntándose si en verdad es humana. Es tan deslumbrante que ni siquiera puede hacer contacto visual. Tal vez por eso no podía saludarla correctamente cuando se conocieron. Trasladándonos a los recuerdos de su primer encuentro, Esvanadin nos comenta si es la prota, pero aún no está listo. No puede hacerlo. Está muy nervioso. Simplemente fingirá no haberla visto y pasar de largo. Pergestie tropezando con él, Esvanadin nos comenta que ese bulto rosa, y se pregunta qué debería de hacer. No puede. Es simplemente imposible, y volviendo al presente, nos comenta que le daba tanta vergüenza de solo recordarlo. El primer encuentro y la primera impresión son importantes, pero nos comenta que esperen. No fue la primera vez. Definitivamente era un rostro más joven, pero es el mismo que el que vio cuando intentó borrar sus recuerdos. Intentó ayudarla, pero sus recuerdos dolorosos eran tan profundos que acabaron con su energía. Pensó que no debía forzarlo, así que no lo tocó más. Y se pregunta cuál es la relación entre ellas dos, y por qué la prota se transformó en esa persona. No está seguro, pero de pronto, alguien le dice que la mire. Esvanadin algo irritado le pregunta qué es lo que quiere, llamándola bulto rosa, preguntándole si acaso no ve que está ocupado dibujando la prota. Gestie le responde que lo espera, solo porque la prota es preciosa. Cuando termine, le dice que se encargue de Patrick de Red Van. Esvanadin suspirando le pregunta por qué él, contándole Gestie que había dicho que le gustaba la prota. Es famoso por tratar a las chicas con rudeza. Además, dijo que sería fácil tratar con alguien como la prota, ya que solo era la hija de un varón.
Esvanaden, empuñando su arma, le pregunta dónde está ese bastardo. Lo dejará experimentar los 6 caminos de la reencarnación. Hestie, dándole las gracias, le dice que ella lo guiará, solo tiene que seguirla. Esvanaden nos comenta que, como esperaba, se alegra mucho haber venido a la academia. Ahora él la protegerá. En otra escena, Esvanaden comenta que son 2 victorias consecutivas. Su padre, enojado, le pregunta si otra vez, preguntándoles Esvanaden si no tenía trabajo. Su padre le responde que no lo sabe, trabajará más tarde. Esvanaden comenta que le había dicho que no quería trabajar toda la noche. Esa será la última ronda, diciéndole que empiece. Su padre comenta que ahora que lo piensa, todo lo que juegan se lo ha enseñado aquella chica, respondiéndole que Esvanaden es verdad. Su padre le pregunta si había dicho que era mejor que la joven. Entonces, si compite contra ella, le pregunta quién cree que ganaría. Esvanaden le pregunta si está tratando de distraerlo para poder ganar, respondiéndole su padre que no. Esvanaden le dice que de cualquier manera lo va a vencer, y un tiempo después, le marca otra victoria. Su padre le dice que solo una partida más, respondiéndole Esvanaden que no puede. Su padre le pregunta si se refiere a que se centre en el trabajo, respondiéndole Esvanaden que no, contándole que solo está ahí para conseguir algunas de sus mejores pociones para la prota. Su padre le dice que deje de acosarla, y cambiando de tema comenta que se irá a encargarse de sus asuntos. No entiende para qué le pidió que jugara, y recordando algo, le pregunta si le pasó algo desagradable. Después del incidente de la joven, cuando estaba molesto al recibir su entrenamiento, entraba y comenzaba a jugar con él. Cree que su objetivo era relajarse mirando su expresión durante el juego. Esvanaden le cuenta que mientras estuvo fuera, la prota estuvo junto a una alimaña. Su padre le pregunta si se refiere a un estudiante, diciéndole que no haga nada raro que lo haga quedar atrapado en un problema. Diciéndole Esvanaden que se calle, él se encargará de eso. Su padre le dice que dijo que quería ser un caballero pero dice malas palabras, preguntándole si quiere tratar de ser respetuoso. Esvanaden le pregunta si cree que es fácil respetar a las personas mayores, y nos comenta que todo es porque el bulto rosa se interpone entre la prota y él. De vuelta a la academia, Esvanaden nos comenta que se enojó de solo volver a recordarlo. Antes de partir a la peregrinación se encontró varias veces con la prota en una fiesta, y vemos como Hestie le pregunta a la prota si no lo recuerda, contándole que dicen que su personalidad es todo un desastre. Se rumorea que es grosero incluso con los adultos, pidiéndole que nunca juegue con él. Esvanaden nos comenta que le empezó a lavar el cerebro con puras tonterías después de que sus recuerdos habían sido borrados. Tuvo que estudiar muchos modales y ética porque tenía miedo de que lo odiara cuando se volvieran a encontrar, aunque se alegra que ya no lo evite, y nos comenta que ahí está. Hoy también se ve bonita. Antes pensaba que crecería como un chico. Se pregunta cómo es que creció pareciéndose a una diosa, pero sigue siendo muy delgada. Ahora que la ve necesita darle rápido una pócima de alta calidad, pero de pronto, se irrita al escuchar la voz de Hestie, y nos comenta que desafortunadamente ese bulto rosa también está ahí. No quiere verla. Mejor se la dará por separado la próxima vez. La prota saludando a Esvanaden, vemos como este sigue caminando. La prota nos comenta si no fue el que le dijo que lo saludara de ahora en adelante. Se pregunta si eso es lo que va a hacer. Hestie, llamando a la prota, le pregunta si es cercana a él, y cuándo se volvieron amigos, respondiéndole la prota que no está segura. Hestie le pregunta por qué lo saludó primero, contándole la prota que le dijo que se saludaran y pasaran un rato, pero él dijo que ella lo saludara primero. Hestie pregunta si Esvanaden quiere que lo salude primero, diciéndole que no acepte su abuso de poder, y comenta que sí, que es gracioso. Cuanto más lo piensa, más desagradable se vuelve ese bastardo, y la prota nos comenta que Hestie está diciendo malas palabras, y llamándola, le pregunta si todo ha estado bien en esos días, y nos comenta que a veces se sorprende, preguntándose si le habrá llegado la pubertad. Hestie le responde que por supuesto, respondiéndole la prota que es un alivio. En otra escena, nos encontramos con la prota y Halle. Sus compañeros comentan que son impresionantes. No creen que estén a su nivel, comentando su amigo que lo sabe. Había una razón por la que los profesores hicieron que ellos practicaran por separado. De pronto, el maestro anuncia que eso es todo por la clase de ese día, pidiéndoles que se dispersen. Y pasando con la prota, está lanzándole una toalla a Halle y le agradece por su alto trabajo, ofreciéndole una toalla húmeda. Halle, lanzándole una, también le dice que sí, que le estaba costando respirar. Ya sabía lo que haría, así que estaba preparado. Empezando estos a reír. La prota, lanzándole agua, le dice que como parece que le falta hidratarse, solo le rociara con la botella, preguntándole Halle si cree que se la va a dejar tan fácil.
y de pronto alguien llamando a la prota, Halley sorprendido comenta que por donde lo miren, eso es una carta de amor, y le dice a la prota que en verdad es popular, pero el chico rápidamente les dice que para nada, y pasándosela a la prota le dice que se apresure y la tome, y disculpándose le explica que no es para ella, diciéndole que se lo dé a Hestie. La prota nos comenta que había parado por un tiempo, preguntándose si ya es el 18avo de esa escuela. Era molesto, sí que solo las tomo. Pero Halley acercándose al chico le dice que lo mire, y le pregunta por qué no lo hace él mismo, respondiéndole el chico nervioso que es que, y le explica que es que le da vergüenza. Como la prota ya lo hizo por otros chicos, le dice que no sea mala y le entregue la suya. Halley le pregunta a la prota si a ella la han tratado así más de una vez, pero la prota suspirando le responde que está bien, pero Halley le dice que lo decepciona, preguntándose la prota enfadada qué ha dicho. Halley le pregunta por qué deja que la traten así, contándole la prota que ha sido algo muy frecuente desde que era joven. Halley le pregunta si eso pasa muy a menudo, respondiéndole la prota que sí. Halley le pregunta qué hay para ella, seguro que también suele recibir muchas confesiones, pero la prota le dice que no finja no saberlo para criticarla, preguntándole si no prefiere callarse, disculpándose Halley, y comenta que pensó que tendría muchas gracias a su encanto. La prota le dice que lo que tiene son muchos músculos, preguntándole si quiere que se los muestre, y nos comenta que a qué se refiere con encanto, preguntándose si habrá comido algo en mal estado. Halley cambiando de tema comenta que como sea, y señalando al chico le dice que alguien que no conoce la está tratando como su chica de los recados. Eso le ofende muchísimo, y quitándole la carta a la prota, se la mete dentro de la camisa del chico, y le dice que si es esa su carta la entregue él mismo, y si no puede, se rinda. Y la prota nos comenta que de casualidad, como es una carta para Hestie, se preguntó si intenta mantener a raya a sus rivales. Halley regañando al tipo le dice que si quiere pedir un favor, lo haga, preguntándole si pensó que sería sencillo porque la prota es pequeña y un poco impresionante, ya que ella come mucho, debería haber traído muchos bocadillos. Y la prota le pregunta si le gustaría que lo matara esa glotona, enana y un poco impresionante. Halley temblorosamente le dice que lo que se refería es, pero de pronto, Van Aden les dice que no tiren botellas de agua u otras cosas al suelo, respondiéndole la prota disculpándose que lo tiró por error. Halley detrás de la prota comenta que ese tipo pregunta por qué está usando esa ropa tan extraña, preguntándole la prota si no escucho que se ofreció como voluntario después de que lo atraparan acosando a otro chico. Van Aden le dice al tipo que abra la boca, preguntándole a qué se refiere. Van Aden amenazadoramente le dice que lo haga antes de que la abra él mismo, y tomando la carta le dice que la basura va en el basurero, y persiguiendo al tipo le pregunta dónde va. Debe tener sed, así que le servirá un poco de agua, pidiéndole que se acerque. Halley comenta que suele ser molesto, pero gracias a él se siente mejor, comentando la prota que debe estar realmente disgustado. Halley le dice que por supuesto, preguntándole cómo se atreve a despreciar a la persona que lo venció en el sparring, y la prota nos cuenta que no le extraña, es una cuestión de orgullo. Halley le dice a la prota que no dejen que la menosprecien, no puede permitirlo, respondiéndole la prota que su objetivo es convertirse en una caballero, así que la menospreciarán en el futuro y es agotador enojarse en cada momento, y despidiéndose le dice que se volverán a ver la próxima vez. Pero de pronto, Halley le cuenta que va a cancelar la solicitud que le hizo para que lo ayudara con Hestie. Ha pensado en ello y cree que es de mala educación. Le quedó claro con lo que acaba de pasar. Honestamente, esos días son más divertidas las espadas. Una maestra de la espada está frente a él y no quiere concentrarse en nada más. La prota nos comenta que esperen. Se pregunta si será que rompió la bandera del amor Halley. Eso en verdad le hace sentir culpable, pero no hay manera. Es emocionante. Su gran papel como Cupido ha desaparecido. En otra escena, la prota nos comenta que después de todo, al final del entrenamiento es una ducha. Es realmente refrescante, y sorprendida, le pregunta a Selene que está trabajando tan duro, respondiéndole que estaba haciendo adornos artificiales para el cabello, y le pregunta qué le parece, respondiéndole la prota que la forma de flor es bonito. Selene explica que se puede usar así, y está planeando publicar en una revista que tiene su familia, preguntándole si quiere modelar, respondiéndole la prota que eso iría mejor con su amiga Hestie que con ella, y le pregunta si debería preguntarle, respondiéndole a Cel que por supuesto, Hestie será bienvenida, y también hay un estilo duro como ese, preguntándole si le gustaría modelarlo, pero la prota saliendo de la habitación le dice que irá a preguntarle a Hestie, diciéndole a Cel que solo estaba bromeando, y pasando con Hestie,
vemos que se encontraba leyendo algunas cartas con una expresión sombría. Y alguien tocando la puerta. Hestie pregunta quién es, respondiéndole la prota que es ella y preguntándole si puede pasar. Respondiendo Hestie que adelante. La prota entrando a la habitación comenta que estaba descansando, pero Hestie le da un abrazo. La prota le dice que la vio durante el día, y le pregunta por qué está tan feliz, si pasó algo. Respondiéndole Hestie que ya sabe, quería ir a verla, pero se alegra que haya venido primero. Respondiéndole la prota que comprende, y nos comenta que no use sus cualidades de protagonistas con ella. Es demasiado deslumbrante, y le pregunta qué está haciendo, si estaba ocupada, y sorprendida le pregunta si todas esas son cartas de amor, si no le han escribido demasiado, y le pregunta si las estaba leyendo, respondiéndole Hestie que sí, estaba limpiando, pidiéndole que espere un momento, y la prota nos comenta que hay tantas que no tuvo que entregar, y le pregunta si otra vez no hay ninguna que le haya gustado, pero Hestie cambiando de expresión, y tomando una, le pregunta si le gustaría leerla. La prota le pregunta si puede, respondiéndole Hestie que sí, ya que ella está bien, y un tiempo después, la prota se pregunta qué es eso, y vemos que la carta a alguien le preguntaba por qué lo rechazó. Ella fue quien lo sedujo primero. En otra le decía que va a tenerla, incluso si tiene que comprar a la familia plebia. Otra decía que de cualquier forma tiene que casarse cuando se gradúe, además su familia tiene mucho dinero, así que debería casarse con él. Y la última decía que es arrogante solo porque tiene una cara bonita. No tiene que ser esa clase de mujer y venir a él. La prota llamando los bastardos pregunta si creen que eso es una confesión, y le pregunta a Hestie si se encuentra bien. Esta le cuenta que supone que para ellos solo parece una flor ornamental. También dijeron que, al igual que una flor, querían arrancarla para tenerla a su lado. La prota le pregunta por qué se ríe, preguntándole que como que quieren que la arranquen. Digan que es verdad y parece una flor. A veces escucha a la gente decir eso porque Karim también es lindo, pero pregunta a qué se refieren con arrancar. Eso no es algo que se debería decirse, y le pregunta quién es el responsable. Pero Hestie dándole un abrazo, le dice que esto es desagradable. Pensó que sería diferente cuando se fuera de casa, pero es lo mismo sin importar a dónde vaya. La prota nos cuenta que estuvo pensando de manera superficial. No puede ser que creía que era bueno que Hestie fuera tan popular. Al recibir mucha atención de tantos chicos, puede que haya basura entre ellos. Ese es el porcentaje que se retorció por la atención de Hestie, y le pregunta si puede llevarse esas desagradables cartas, preguntándole Hestie confundida para qué las quiere. La prota responde que se ensuciará si las toca, así que las tirará a la basura por ella. Nos comenta que los va a buscar, encontrará sus debilidades y los pisoteará hasta que no puedan volver a levantar la cabeza. La prota sosteniendo su mano comenta que ahora es momento de que cambien su ánimo. Hestie le pregunta a dónde van, respondiéndole la prota que hay un lugar donde alguien más los maldecirá por ellas. Y volviendo con Azel, esta pregunta si existe esa clase de mier, si acaso están locos. Cree que decepcionar, y les hará. Necesita mantenerse cerrado ese hoyo que tiene por boca. Y la prota le pregunta a Hestie si no se siente renovada. Azel comenta que si se pone de mal humor solo sale perdiendo. Puede cambiar su ánimo cambiando su estilo. Solo tiene que dejárselo a ella. Se asegurará de que se sienta mejor. Azel les dice que son tan lindas, y les pide que se tomen una foto. Hestie le dicen a la prota que es bonita, pidiéndole que se quede así por esa noche. Respondiéndole la prota que sí, si eso la hace sentir mejor. Y los demás del edificio les pregunta por qué están haciendo tanto ruido, diciéndoles que se vayan a dormir. Y vemos cómo había quedado la foto. Un tiempo después, Azel les dice a las demás que es muy tarde, pidiéndoles que despierten rápido. Hestie despidiéndose, Azel le dice que se verán luego. Despertará la prota, sí que no tiene que preocuparse. Y le dice a esta que se apresure y se levante. Y quitándole las sábanas le dice que ella tampoco tiene tiempo. Así que, pero de pronto se pone pálida. Un tiempo después, vemos a los demás murmurando, y vemos que se trataba del peinado de la prota. Un poco atrás, Azel disculpándose le explica que como su cabello no se acomodaba tuvo que usar un fijador. Supone que fue porque ocupó uno que apenas estaba experimentando. Y la prota nos comenta que ahora no tiene otra forma más que la de un brócoli anaranjado. Ni siquiera pudo lavarse el cabello por las prisas, así que debe ir a pedirle prestado una manta a Cory para cubrirlo. Y chocando con alguien, le pregunta a la prota quién diablos le hizo eso. Y esta nos comenta que esa voz, y vemos que se trataba de Ivens, quien le pregunta cuando cambió su peinado. Se ve realmente linda. La prota disculpándose le pregunta por qué viene a ese lugar en su tiempo libre a hacer tanto escándalo. Respondiéndole Ivens que vino porque quería verla.
se alegra haberla visto ahora. Por poco no logra así de linda. Se siente hipnotizado por su ternura, y le pregunta si seguirá haciendo eso en el futuro, diciéndole la prota que se detenga y se largue. Y de pronto, Esvanaden le pregunta a Ivens qué es lo que está haciendo. Ivens nerviosamente le responde que él, pero Esvanaden le dice que se aleje de la prota. Y bueno, Ivens pidiéndole a Esvanaden que lo diga con palabras, la prota nos comenta que incluso si fingen que no son amigos, se nota que se llevan bien. Y por cierto, no puede creer que les haya mostrado ese peinado a ellos. Le pedirá una manta a Cory antes de que atraiga más atención. Y pasando con estos, Hallie muerto de la risa, la prota nos comenta que intentó llamar silenciosamente a Cory pero falló. Hallie le dice que tiene mucho cabello, así que ahí cabe muchas cosas. Y le pide que tome un chocolate, diciéndole la prota que no haga eso. Y el chocolate desapareciendo en su cabello, Hallie riéndose comenta que realmente funcionó. Y le dice a la prota que se acerque. Van a hacerlo otra vez. Preguntándole está enojada porque no puede deshacerse de él. Y le dice a Cory que se deje de reír y le dé una manta. Un tiempo después, la prota nos comenta que afortunadamente pudo lavarse el cabello y sentirse mejor. Hallie casi se burló de ella durante toda la clase de la tarde. Y le dice a Hallie que se mantenga alerta. Le molestará de la misma manera en la que se burló de ella, pero un estudiante comenta que no puede ser desafortunada, preguntándole su compañera a quién se refiere. La estudiante le pregunta de quién ella cree. Ya sabe, esa chica que parece zorro y solo va por ahí sonriéndole a los chicos. Su compañera dándose cuenta le pregunta si se refiere a Hestie Plevin, y le pregunta qué pasa con esa chica. Habla como si fuera su abuela. Se imagina que la consiente ya que es popular entre los chicos por ser bonita. Su compañera comenta que no sabe ni por qué sigue viva. Su cabeza ha de estar hueca, así que no sirve ni como una flor ornamental. Y la prota dándole un golpe al casillero, les pregunta qué es lo que acaban de decir. Una de las chicas asustada le explica que ellas no la estaban insultando. Eso fue, pero la prota interrumpiéndola le dice que lo sabe. Maldijeron a Hestie, preguntando qué les importa cómo viva ella. ¿Quién dijo lo de la flor ornamental? Las chicas en silencio, la prota más enfadada les pregunta quién fue quien lo hizo, respondiéndole una asustada que fue la Peli Morado, y esta le pregunta a la prota por qué hace tanto alboroto si no dijo ninguna mala palabra. Pero la prota le pregunta si fue ella, llamándola Isabel Chuis. Esta arrogantemente le responde que sí. Honestamente no estuvo mal lo que dijo, solo fue la verdad, así que no le importa si Hestie viene y lo escucha. Cualquiera sabe que solo confía en su rostro y que su cabeza está hueca. Pero la prota agarrándola de la camisa, le dice que entonces ella sabe ser muy inteligente, mucho más que Hestie. Pero Isabel liberándose le dice que la suelte, y le pregunta quién es para estarla evaluando. No es de extrañar que se lleve bien con Hestie. Ellas dos son exactamente iguales. La prota le pregunta si no sería un cumplido para ella que la compare con Hestie, dándole las gracias. Fuera del vestidor, Hallie nos comenta que las horas de clases casi han terminado. Se pregunta por qué se tardará tanto cambiándose. Le gustaría seguir burlándose del brócoli anaranjado. Ojalá se siga viendo igual. No puede pasar ya que es el vestidor de mujeres, preguntándose cuánto tardarán. Pero de pronto, escucha que le dicen a la prota que no la dejara ir. La prota le pregunta si no fue ella la que comenzó primero, preguntándole a Isabel si no podía dejarlo pasar. Preguntándole la prota si en serio, tiene que parar. Y escuchando fuerte grito, Hallie le dice a un estudiante que llame a un maestro inmediatamente. Mientras escuchaba todo el chisme, un tiempo después, Hallie que no se aguantaba la risa, vemos que le habían arrancado algo de pelo a la prota. Y esta nos comenta que nunca imaginó que terminaría mostrándole a Hallie su cuero cabelludo. No quería que la pelea terminara así. Se siente bien haberse vengado, pero su cabeza ahora tiene frío. Necesita hacer rápido un círculo mágico para hacer crecer el cabello. Por otro lado, nunca antes había salido tan temprano. Tal vez Hestie ya terminó de almorzar, debería ir a verla. Y llegando a su habitación, comenta que la puerta está abierta. Y llamándola, nos comenta que quizás entró a quitarse el uniforme y dejar su bolso. Y se pregunta dónde habrá ido, o qué habrá sucedido. Una estudiante ordenada no dejaría su uniforme así. Necesita colgarlo bien antes de que se arrugue. Y sorprendida, nos comenta que es la pluma estereográfica que le compró. Ahora ya recuerda la razón por la que le regaló esa pluma. Una vez, mientras Hestie hablaba con su madre, ella estuvo esperándola dentro de su habitación, bellamente decorada como la de una princesa. Pero como estaba aburrida comenzó a mirar alrededor y encontró algunos libros escondidos debajo de su escritorio. Eran libros difíciles de entender a una edad temprana. Al principio pensó que eran libros que había leído Hestie,
pero los pensamientos de Hestie dejó escrito como notas le hicieron darse cuenta que ese no era el caso. Lamenta haberlo leído en secreto, pero solo vio porque lo dejó abierto descuidadamente. Ahora que lo ve, eso se parece a ese cuaderno secreto. Se pregunta dónde habrá ido después de abrirlo. Bueno, de todos modos, ese día llegó a conocer a la verdadera Hestie. Simplemente actuaba como una niña bien portada de acuerdo a las exigencias de sus padres, pero en un rincón de su habitación desarrollaba grandes ambiciones y sueños. Por eso quería admirarla regalándole esa pluma, y dándose cuenta, nos comenta que otra vez lo está leyendo sin querer, preguntando por qué lo dejó abierto. Parece que sus habilidades de escritura han mejorado desde entonces. Solo lo vio por un segundo, pero fue fácil de leer. ¿Pero por qué Hestie ahora puede ser valiente? Se siente mal, y asustada, pregunta qué son esos pasos. Y escucha como alguien decía que esa tipa, preguntando cómo se atreve a arrancarle el cabello a la prota. Debería afeitarle todo el cabello y usarlo como trapeador para limpiar el suelo. Está realmente molesta. Pregunta cómo la prota se va a sentir inferior hacia ella, si le tiene lástima, que tiene ojos de pez muerto. ¿Qué es lo que piensa esa gente de la prota? Se pregunta si debería volver a llamar a ese molesto Svanadin, y chistando comenta que solo se lo dirá. Pregunta si también debería involucrar a Ivens. Todos formarán una alianza. Eso es muy molesto. Y notando a la prota, esta le dice que volvió. Hestie palideciendo, rápidamente le dice la prota que escuchó mal. Ella no escuchó eso. Eso nunca pasó. Preguntándole la prota de qué está hablando. Hestie le dice que ella no dijo nada, pidiéndole la prota que se calme. Un tiempo después, Hestie le pregunta a la prota si dice que estaba discutiendo y luego la jalaron del cabello, y si le duele mucho, respondiéndole la prota que le da vergüenza, pidiéndole que no diga eso. Hestie comenta que es molesto, ¿cómo se atreve a dejarle el cabello de esa manera? Respondiéndole la prota que está bien, contándole que ella le hizo lo mismo a ellas. Pero Hestie le dice que no le importa, ese no es asunto suyo. La prota nos comenta que como pensó, Hestie está incondicionalmente de su lado, y de pronto, Hestie le pide que la perdone, pidiéndole que olvide su apariencia de hace un momento, pero la prota le pregunta qué hay de malo. Ella estaba ardiendo, incluso ella puede decir malas palabras, respondiéndole Hestie que no es así. Fue regañada y lastimada después de que la criticaron, y le pide que lo olvide. No era ella misma anteriormente, pero la prota le pregunta si no era ella. Entonces, le pregunta quién cree que es realmente, respondiéndole Hestie que ella es. Pero la prota recongostándose en su cama comenta que está cansada, preguntándole si puede dormir un poco antes del pase de lista. Respondiéndole Hestie que sí, la prota le pregunta si ella no quiere dormir, respondiéndole Hestie algo avergonzada que está de acuerdo, y entrando a la cama, la prota nos comenta que es linda, y nos cuenta que incluso de pequeña era tan linda. Pensó que era más joven que ella porque solía seguirla mientras le agarraba de la manga. Ahora que lo piensa, puede que desde ese entonces no haya sido la misma Hestie. Espera que no tenga miedo de mostrarse ante las miradas de los que la rodean, ya que no puede evitar que ella tenga miedo por siempre. Y le dice a Hestie si sabe que piensa en ella como parte de su familia, respondiéndole esta que lo sabe. La prota seriamente le pregunta qué piensa de ella, respondiéndole Hestie que la envidia y la respeta en muchos sentidos. Es una gran persona, es muy genial y siempre la ayuda cuando le pasa algo, respondiéndole la prota que es vergonzoso, no es tan buena persona. Aún es muy joven, así que a veces toma decisiones patéticas y tontas. Pero Hestie le dice que no es cierto. La prota le dice que sabe que depende de ella, así que se siente responsable, y nos comenta que puede que haya sido ella quien obstaculizara el crecimiento de ella por haberla sobreprotegido, y comenta que sin embargo, espera que ya no esté atada a ella. Hestie le pregunta por qué actúa así de repente, respondiéndole la prota que no puede hacer realidad sus sueños por ella. Ellas se miran de manera diferentes, y le cuenta que como sabe, sus sueños es convertirse en una caballero imperial, y su objetivo final es conseguir una pensión y vivir cómodamente durante su vejez, de forma sencilla y económica. Pero, cree que su sueño es aún más grande. Hestie le pregunta a qué se refiere, cómo sabe eso de ella, preguntándole la prota si debería decir que es la intuición de una amiga que ha estado con ella por mucho tiempo, mientras nos comenta que no puede decirle la verdad. Hestie le cuenta que ella no tiene la confianza para hacerlo como ella, le da miedo estar sin ella, quiere vivir de esa manera, preguntándole si no puede hacerlo. La prota le responde que aunque se lo pregunte, no tiene nada que decir, porque la elección es solo suya, y levantándose de la cama, y tomando la pluma, le pregunta si lo recuerda.
Cuando le dio eso le dijo que la apoyaba, le dará eso como regalo una vez más, y suspirando comenta que ya es la hora del pase de lista, ya se tiene que ir, y le cuenta si sabe que, a ella también le falta mucho en varios aspectos, así que no necesita a alguien en quien confiar, y cree que esa persona es ella, espera que sea ella. Hestie le pregunta que ella, respondiéndole la prota que sí, y saliendo de la habitación, nos comenta que no tuvo otra opción, tenía que decírselo en algún momento, ojalá ella entienda lo que quiso decir, y volviendo con Hestie, recordando el día en la que la prota le había regalado la pluma, la sostenía mientras lloraba. En otra escena, nos encontramos de vuelta con la prota, y esta se pregunta si será cosa suya, o parece que están hablando de ella, si está muy raro el nudo que le hizo a Cel para tapar el hueco. La otra noche ni siquiera pensó en el círculo para hacer crecer el cabello ya que estaba muy preocupada por Hestie, pero tiene que hacerlo rápido. Y de pronto, Hallie saludándola la llama pollito frito. Cory también saludándola, la prota comenta que parece que la llamó un poco extraño, preguntándole un pollo qué. Hallie le responde que ya sabe, preguntándole por qué no se porta bien, diciéndole la prota que fue lo que dijo. Hallie le responde que ya que está sorda por haber torturado sus tímpanos, le dirá que se rumorea que es un brócoli anaranjado, pero es un poco extraño que se vuelva famosa por abusar de chicas más débiles, preguntándole la prota por qué hay tales rumores y lo hicieron ambas partes. Hallie comenta que ella había dicho que se convertiría en miembros de los caballeros imperiales, pero no está seguro de que esa capacidad, y la prota le dice que si solo se está burlando de ella, le pregunta si podría dejar de hacerlo, respondiéndole Hallie que está de acuerdo, y retirándose, la prota le dice que está muy emocionado de saber la cantidad de veces, pero se pregunta por qué es la única con mala reputación. Cory regalándole una paleta, le responde que no importa, porque confía en ella, dándole la prota las gracias. Cory también retirándose, le dice que se vean a la hora del club, comentándonos la prota que como se esperaba de Cory. En realidad, si lo piensa bien, lo que piensan los demás no está tan mal. Ellas ahora son estudiantes del departamento de esgrima, aunque no hacen tanto ejercicio como ella, lucharon con todas sus fuerzas. Cuando agarró a Isabel del cabello comenzó a llorar. No puede creer que no haya podido ocultar su ira de esa manera. Ella también es una joven a la que le hierve la sangre, y dándose cuenta de la expresión que tenía, nos comenta que Hestie le contagió su enfermedad. Un tiempo después, la prota nos comenta que estaba tan distraída que se le olvidó. Lo que importa hoy es Hestie, no sus rumores. Se pregunta si habrá venido a la escuela. Tal vez siga deprimida por lo del otro día, y entrando al salón, sorprendida, ve que el grupito de Isabel se andaba disculpando con Hestie, y esta con una expresión indiferente. La prota se pregunta si las chicas que pelearon con ella se están disculpando con Hestie, y acercándose se pregunta qué tipo de situación es esa. Hestie cambiando su expresión le dice a la prota que llegó, respondiéndole esta sí, y nos comenta que afortunadamente luce bien. Las demás salgando a la prota, esta se pregunta por qué las tres están pelonas, y les pregunta qué les pasó en el cabello. Está segura de que solo le arrancó el cabello a Isabel, respondiéndole estas que sobre eso, y mirando a Hestie, la prota se pregunta qué fue lo que hizo el otro día. Hestie golpeando a una les pregunta si no tienen algo que decirle a la prota, respondiéndole Isabel que lo lamentan, se han equivocado. Cree que fue porque le tenía celos a ella y a la belleza de Hestie, ya que son buenas en todo. Aún así, parece que Hestie tiene la cabeza vacía, pero esta dándole un golpe le pregunta qué está diciendo, comentándonos la prota que Hestie las está masacrando. Isabel comenta que de hecho, el otro día tuvieron una pelea porque no se sentían cómodas. Originalmente fueron al departamento de esgrima ya que la admiraban. Su compañera comenta que escuchó que quería pedirle conocer al príncipe heredero, respondiéndole Isabel alterada que no. De hecho, para ser exactos, era mitad y mitad, pero es verdad que postuló porque la prota es genial. La prota le responde que está bien, no tiene que poner excusas. Pero Hestie apretando su cara, le dice que no importa cuánto admira a la prota, ella le pertenece. Mientras esta nos comenta que parece que Hestie decidió ya no esconderse. Se pregunta si eso estará bien. Hestie mirando a la prota, le lanza una sonrisa, y esta nos comenta que está bien. Si sonríe así, todo estará bien, y les dice a todos que presten atención. Para conmemorar su reconciliación, también usará el hechizo de crecimiento de cabello con ellas. Ahora les pide que miren hacia ella, activando el círculo mágico para el crecimiento de cabello. Uno de los estudiantes comenta que es curioso, preguntándose si acaso alquilaron el salón. Otro comenta que pensó que estaban haciendo una obra de teatro. Siempre hay mucho ruido a su alrededor,
y la prota nos comenta que atrajo mucha atención. Espera que no surja ningún apodo extraño. Y de pronto, vemos que la prota les había hecho crecer un brócoli. La prota disculpándose comenta que estaba pensando en otra cosa, así que el círculo mágico salió mal. Isabel gritando su nombre completo, la prota le pide que espere, pidiéndole que se detenga. En otra escena, Cory comenta que definitivamente ha cambiado un poco. Vio a las chicas que fueron a disculparse salir muy sorprendidas, y le pregunta a la prota si no le da vergüenza que su mejor amiga haya cambiado. Respondiéndole la prota que está bien, era algo que ya esperaba. Solo, preguntándole Cory a qué se refiere con solo. Respondiéndole la prota que se volvió tan valiente, tanto que se atrevió a desafiarla. Y vemos como Hestie le decía a la prota que cree que podrá superarla en historia y lengua imperial en el próximo examen. La prota comenta que de ninguna manera, como se atreve a codiciar su lugar, le dará una lección. Preguntándole Cory cuál es el problema. Pensó que estaría feliz con que fuera activa. Respondiendo de la prota que solo está aceptando su provocación. Volviendo un poco atrás, Hestie le pregunta a la prota si se refiere a una apuesta entre ellas. Respondiéndole la prota que sí. La recompensa sería concederle a la otra un deseo. Preguntándole qué opina. Respondiéndole Hestie que lo hará. La prota le pregunta porque parece que la apuesta la hace feliz. Respondiéndole Hestie que es un honor poder apostar con alguien que es buena en todo como ella. Y le dice que se prepare. Definitivamente ganará y le pedirá su deseo. Volviendo al presente, la prota nos comenta que estaba bastante confiada. Va a hacer lo mejor que pueda, así que no puede hacerlo a medias. Mientras Cory se preguntaba si estará bien con esa apuesta. En otra escena, pasando con Hestie, una chica se pregunta qué le pasa a Hestie en esos días. Ha cambiado mucho, respondiéndole su compañera que lo sabe. Su personalidad se ha vuelto muy pendenciera. Se pregunta por qué de repente tiene muchas ganas de estudiar. Incluso durante los descansos lee libros. Parece que aún sigue estudiando historia. Preguntando a su compañera si la materia que todos dejaron de estudiar porque el maestro es como una pastilla para dormir. No puede acostumbrarse. Preguntando si en serio es Hestie. La prota nos comenta que a los ojos de los demás pareciera que ya cambió completamente. Bueno, es natural, a veces ella también se siente un poco incómoda. Y nos cuenta que sabía que la verdadera personalidad de Hestie era diferente de la novela original, pero no sabía que tuviera tanta sed de superación personal. Siente como si estuviera viendo con orgullo a una hermanita menor, pero por otro lado, siente una sensación de crisis. Preguntándose si no está trabajando demasiado, y sentándose a su lado le pregunta si no va a caerse del escritorio, si no está cansada. Respondiéndole Hestie que se encuentra bien, tiene que hacerlo para vencerla, mientras la prota nos comenta que cabello y piel apagados, junto a enormes ojeras, incluso renunció a su belleza para vencerla. También debe trabajar duro, y vemos como ambas se la pasaron estudiando. Un tiempo después, Cory les pregunta por qué no se toman un descanso por ese día. Parece como si estuvieran a punto de colapsar en cualquier momento. La prota le responde que están bien, y si solo va a molestar, le pide que se retire. Cory comenta que realmente se arrepentirán de eso. No cree que sepan lo grande que es la situación, y les pide que le dejen medir su nivel de gravedad. Hestie, 4 centímetros. La prota, 3.45 centímetros. Y esta le pregunta qué está haciendo. Cory le cuenta que como referencia, sus ojeras promedio es de 3 centímetros. La prota le pregunta que entonces qué quiere que hagan. Respondiéndole Cory que la persona que gane con las ojeras más grandes seguro caerá. El grupo desconcertado, Cory les dice que no está bromeando, está hablando en serio. Entonces quiere estudiar con ellas a partir de ahora. Si ambas caen seguro lo necesitarán. La prota le responde que es libre de hacerlo, solo tiene que bajar su voz un poco. Todavía están en la biblioteca. Cory comenta que en fin, tiene confianza en las materias de ciencias, si tienen alguna duda, las ayudará. Hestie comenta que sinceramente, no le agradaba porque al inicio le parecía sucio, pero mientras más lo mira más la convence. Cory le pregunta si es un insulto o un cumplido, y la prota se pregunta que desde cuando empezaron a hablarse así ellos dos. Hestie comenta que aún así, ella es la más cercana a la prota, tiene que tenerlo presente. Preguntándose la prota cómo es que llegó a esa conclusión. Cory en silencio, le pregunta si puede ver eso, contándole que la prota lo hizo para él, y esta se pregunta por qué se lo toma tan en serio como para hacer tal escándalo. Cory acercándose a la prota le dice que además, él hizo eso para dárselo. Fue un intercambio de regalos para honrar su amistad. Y la prota mirando la expresión de Hestie, nos comenta que esa cara de sorpresa, va a llorar si sigue así. Hestie soñosándole a la prota, esta nos comenta que lo sabía.
y le pide que pare. Después del examen intercambiarán sus accesorios de amistad. Hestie le pregunta si habla en serio, respondiéndole la prota que por supuesto, pidiéndole que estudie mucho para los exámenes, respondiéndole Hestie que sí, y vemos que por fin llegó el día del examen. Un tiempo después, Cory le pregunta a la prota si le fue bien en el examen, y cuál fue el resultado de su apuesta, respondiéndole la prota que sobre eso, Cory extrañado le pregunta qué le pasó, contándole la prota que parece que puso mucha atención en su cuerpo porque nunca había estudiado adecuadamente. Estaba muy nerviosa, terminó enfermándose justo antes del examen y luego se golpeó la cabeza contra el escritorio. Cory comenta que era más larga que sus ojeras. Claro que terminó colapsando, comentando la prota que comprende. Supone que puede aguantar porque solo se quedó 45 puntos, pero no tiene tiempo, tiene que ir a visitarla al hospital, diciéndole a Cory que se verán luego. Y pasando con Hestie, esta le dice a la prota que fue como dijo, la vida no es fácil, se siente muy tonta, lamenta haberle gritado solo para decepcionarla. La prota comenta que ella fue la tonta, trabajó más duro que nadie, estaba tan cegada por la apuesta que no cuidó de su salud, pidiéndole que la disculpe. Hestie respondiéndole con un pero, la prota le dice que está bien, y le pregunta si sabe, que gracias a la competencia con ella, sus calificaciones mejoraron, respondiéndole Hestie que es asombrosa. La prota comenta que por cierto, sobre su apuesta, respondiéndole Hestie que está bien, una apuesta es una apuesta, preguntándole cuál es su deseo. La prota con una sonrisa le responde que su deseo es, y extendiendo una solicitud le responde que eso. Hestie pregunta si es una solicitud para unirse al club de periodismo para el próximo semestre, pidiéndole la prota el favor que entre y promocione su club. Además, consiguió esos libros también, preguntándole Hestie qué es todo eso, descripción de las principales familias del imperio y el apoyo político que tienen, y la historia del imperio de Ord y su constitución política. La prota le pide que los lea todos y escriba una crítica. Hestie le pregunta cómo podría ella escribirla, pero la prota le dice que en realidad, leyó sus notas secretas, preguntándole Hestie avergonzada qué hizo qué. La prota le cuenta que no fue intencional, cuando era joven lo leyó sin saber qué era, y no hace mucho leyó algo que había escrito. Hestie comenta que es vergonzoso, pidiéndole que lo olvide todo, pero la prota le dice que es imposible, ¿cómo podría olvidar una escritura tan maravillosa? Hestie le pregunta si es maravillosa, respondiéndole la prota que sí, estaba muy bien escrita, es realmente asombrosa. Hestie nos comenta que de todos modos, la prota también, y le responde que está bien, lo va a intentar. La prota recordando algo comenta que entonces, cree que fueron 2 deseos. Para ser justa, también le puede pedir un deseo. Hestie le responde que entonces, aunque la odie o se canse de ella, le pide que nunca la deje, y la prota abrazándola le pregunta por qué llora, diciéndole que vaya más tarde a buscar un collar de amistad, y nos comenta que debe haberle molestado que le dijera que dejara de depender de ella. De pronto alguien tocando la puerta, le pregunta a Hestie si puede pasar. La prota le pregunta si es Cory, si no había dicho que estaba ocupado, pero ya que está puede pasar, y pidiéndole que se acerque, comenta que ya tenía hambre, preguntándole si tiene algunos bocadillos. Cory le responde que aún no le ha preguntado a Hestie cómo estaba, y sorprendido, le pregunta qué le pasa, al igual que Hestie, y esta le dice que le está sangrando la nariz, y la prota cayendo al suelo pregunta por qué de repente se siente mareada. Cory comenta que después de todo, parece que es un riesgo si sus ojeras superan la longitud promedio, respondiéndole la prota que parece una maldición muy estricta, solo lo superó por 0.45. Cory metiéndola a la cama le dice que por ahora, ambas se acostaran tranquilamente. Irá a solicitar su baja temporal por enfermedad y volverá, respondiéndole la prota que sí, y al retirarse, vemos que ambas empiezan a reír. En otra escena, alguien comenta que ahora que ya ha saludado, le dice que lo diga, preguntándole por qué de repente volvió a casa sin avisar. Hestie, esta nos cuenta que hay algo que tiene que hacer antes de cumplir su promesa con la prota, y de pequeña, sus padres le preguntan por qué quiere estudiar. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Si se casa no lo necesitará, no tiene que hacer cosas innecesarias y cuidar su apariencia. Ellos le conseguirán un buen novio. Hestie nos sigue contando que su padre conservador la obligó a obedecerlo, y su madre, de quien se decía estaba llena de confianza ante su matrimonio, de alguna manera lo perdió todo. Y vemos que desde pequeña su madre le decía que tiene que ser bonita para poder ser amada, tiene que ser sumisa. Hestie nos sigue contando que con una expresión vacía, se limitó a repetir las palabras de cómo su madre quería que fuera. Así fue que creó su vida falsa,
Afortunadamente conoció a la prota y se dio cuenta que no era natural. Pasando a ese tiempo, Hestie le pregunta a la prota por qué una niña practica esgrima, respondiéndole la prota que lo hace porque quiere. También practica magia, preguntándole si le gustaría aprender. Más adelante, la prota comenta que los hombres y mujeres tienen las mismas cualidades, preguntando por qué debería preocuparse por eso. Hestie nos sigue contando que fue una cobarde, solo sentía una satisfacción indirecta a costa de la prota, pero como ella dijo, no pueden estar juntas el resto de sus vidas. Debe buscar su plenitud antes de que sea demasiado tarde. Para hacer eso ella, y llamando a su madre, le dice que tiene algo que decirle, y nos sigue contando que tiene que escapar de la sombra de sus padres. En otra escena, nos encontramos con Hestie nuevamente, y la prota llegando al lado suyo, le pregunta si pasó algo bueno cuando fue a su casa, ya que luce feliz, respondiéndole Hestie que sí. Su madre le dijo que se fuera de casa cuando se gradúe. La prota le pide que no haga chistes raros, pero Hestie, cambiando de tema, le dice que tiene hambre, pidiéndole que vayan a comer algo, pidiéndole la prota que la espere. En otra escena, las amigas de Hestie le preguntan si ese es un formulario para el club del periódico. La pelirrosa le pregunta a qué se refiere con que solo estará en el club de jardinería hasta este semestre. Y la rubia comenta que dicen que la jardinería es la base de una verdadera dama. Hestie, disculpándose, les dice que después de intentarlo por un tiempo, se dio cuenta que no era para ella. La rubia le pregunta de qué está hablando. Es el orgullo del club de jardinería. Además, de la nada el club de periodismo, comentando la pelirrosa que ha cambiado mucho. Hestie les pregunta si entonces la odian, respondiéndole estas que eso no fue lo que dijeron, solo es un poco raro. Y retirándose, la pelirrosa le pregunta si seguirá haciendo actividades del club, y la rubia le dice hasta luego, respondiéndole Hestie que está bien, y nos comenta que no es que no pueda entender su reacción. Y volviendo con el encuentro con su madre, esta le pregunta si dice que estudiar es lo mejor para ella, y el club de periodismo, si ya olvidó lo que le dijo su padre. Dijo que se graduara tranquilamente y se casara. Hestie le dice que el mundo ha cambiado, ya no tiene que dejar de mirarla así. Su madre le dice que cambie el mundo no quiere decir que lo haga su padre, pero Hestie le dice que estudiará y ayudará a personas como ella, preguntándole su madre a qué se refiere. Hestie le responde que quiere crear un mundo donde las personas talentosas sean reconocidas sin ser juzgadas, pero su madre comenta que es lo que puede hacer. Hestie, levantándose, comenta que no espera que lo comprenda o apoye. Como no puede comunicarse por ningún medio con su padre, vino a decírselo a ella, así que se marcha. Su madre le dice que su padre nunca la perdonará. Cuando se gradúe tendrá que irse inmediatamente de casa. Hestie le responde que lamenta no poder ser la hija que ellos querían, mientras su madre le decía que se arrepentirá. Hestie nos comenta que es terrible que su familia tampoco pueda aceptar su cambio, pero está bien, no le importa la reacción de su familia ni de otras personas. Lo único que le importa es la reacción de la prota. Le dijo que no ocultara su verdadero yo, pero no tiene una muy buena personalidad que mostrar, mostrándonos su modo de batalla y su modo ayudante oscuro. Hestie se pregunta si no será criticada por tener una personalidad similar a la de Es Van Aden. Y de pronto, la prota le pregunta si aún sigue escribiendo su presentación, respondiéndole Hestie que sí, explicándole que es que no puede terminarla bien. La prota le pide que no se presione demasiado por eso. De hecho, ya no se va a utilizar, respondiéndole Hestie que está bien. De pronto, una chica le dice a Hestie que hay un chico esperándola afuera. La prota, conociéndolo, comenta que ese tipo está ahí para confesarse, preguntándole a Hestie si le gusta, respondiéndole esta para nada. De hecho, lo rechazó varias veces. Es un problema porque sigue regresando, preguntándole la prota si habla en serio, y si debería echarlo. Y abalanzándose contra él le dice que tendrá una conversación rápida con ella. Y mientras la prota platicaba con el chico, Hestie nos comenta que, por cierto, algún día la prota se enamorará. Tiene una buena personalidad para que la quieran, así que debe tener cuidado. Te pregunta si debería dar un paso al frente y escoger a una buena pareja. Es por su culpa que ella no ha podido tener citas. También se pone nerviosa, cree que sí debe hacerlo. Se pregunta quién anda alrededor de la prota. Halley se ha vuelto bastante maduro como príncipe heredero, pero a veces actúa muy infantil, así que lo pondrá en espera. Cory es una buena persona, pero no le gusta el 100% de las veces. Evans no le gusta porque siempre intenta estar con la prota. Está eliminado definitivamente. Ahora el que queda es Van Aden. Está completamente fuera. A él le gusta abiertamente la prota, pero no le agrada.
La pérdida parcial de la memoria de la prota debe ser su culpa, nunca se lo perdonará. No hay otra forma en la que solo sus recuerdos relacionados con él hayan desaparecido. Estuvo muy triste porque se olvidó de la vez que le regaló la pluma estilográfica. Ese desgraciado, preguntando qué fue lo que le hizo a la prota, qué desafortunado. Será expulsado de la vida de la prota para siempre. ¿Cuáles serán los candidatos? Es un desperdicio siquiera pensarlo. De pronto, la prota llamándola, le dice que lo terminó echando para siempre, preguntándole si lo hizo bien, respondiéndole Hestie que como esperaba de ella, es la mejor. Ella también terminó. La prota le pregunta si quiere que la acompañe a entregarlo, mientras unas estudiantes comentaban que cree que vieron una expresión extraña, preguntándose si habrá sido un error. Hestie nos cuenta que tampoco puede permitir que la prota tenga una relación por ahora. Sería maravilloso si fuera un dragón guapo, capaz y de buen corazón. Bueno, los dragones también son un poco malos. Y luego de un tiempo, alguien comenta que ya han terminado el tercer año. Su compañero comenta que lo sabe. Él estaba pensando mejorar sus calificaciones ese año, respondiéndole su compañero que todo está igual, preguntándole si serán los únicos sin progresar. Su compañero le responde de que está hablando, contándole que también están ellas. Comparado con esas dos, pero sintiendo un aura aterradora, vemos que se trataba de la prota, que con una expresión sombría comentaba que en verdad es Hestie.